Biblia. Vamos a conocer a grandes rasgos la estructura de la Biblia católica, mis queridos hermanos y hermanas. Número 1. ¿Qué significa la palabra Biblia? ¿Qué significa la palabra Biblia? Biblia proviene del griego biblos, que literalmente significa libros. Así, la Biblia es un libro y a la vez es un conjunto de libros. Es una biblioteca, la Biblia, mis queridos hermanos y hermanas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 134, nos dice: toda la escritura divina es un libro, y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo. Y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Nos dice el numeral 134 del Santo Catecismo de la Iglesia Católica, mis queridos hermanos y hermanas. Con esto podemos decir que la Biblia es un libro. Pero más que un libro, es una verdadera biblioteca. Pero más que una verdadera biblioteca, es una persona. Es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué alegría, mis queridos hermanos y hermanas! Con esto llegamos al punto central. La Biblia es Jesús mismo. Sí. Por eso, cada vez que nos acercamos a la Sagrada Escritura, debemos de tomar con mucho amor, con mucho respeto y reverencia. Dicen los santos padres de la iglesia: es a Cristo a quien busco en los libros sagrados, porque todos los libros de la Escritura me hacen encontrar con Cristo nuestro Señor. La Biblia es palabra de Dios y tiene un corazón, y el corazón y centro de la Biblia se llama Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Sí. La Biblia es cristocéntrica. La Biblia es una verdadera biblioteca para el cristiano católico, mis queridos hermanos y hermanas. ¡Qué alegría! Es una gran bendición conocer nuestra biblioteca. La Biblia es texto vivo y actual. ¿Sí? La palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. Si bien en la Biblia encontramos la experiencia de un pueblo amado y redimido por Dios, también podemos encontrar nuestra propia historia. Y la palabra que Dios quiere dirigir a nuestra vida hoy, aquí y ahora, mis queridos hermanos, en la condición
cómo vivimos, sí, en la situación cotidiana en que nos encontramos. Por eso, mis queridos televidentes, padres de familia, qué importante es descubrir que la Biblia tiene un corazón y es Cristo mismo, nuestro Salvador Jesucristo, quien se encarnó con nuestra Madre Santísima. Sí. Como dice San Juan, habitó entre nosotros. Es la palabra viva del Padre, que precisamente dice San Juan en su capítulo 1, versículo 14, mis queridos hermanos. Qué alegría, qué gozo incomparable. Número 2, clasificación de las Sagradas Escrituras. Todo cristiano católico debe de saber cómo está clasificada la Sagrada Escritura, los libros, mis queridos hermanos y hermanas. La Biblia cristiana católica se divide en dos grandes partes: el Antiguo Testamento, que narra la historia de salvación del pueblo de Israel por parte de Dios, y el Nuevo Testamento, que relata los acontecimientos en el tiempo de Jesús y de las primeras comunidades cristianas. Queridos hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento encontramos 46 libros y en el Nuevo Testamento encontramos 27 libros, de la cual hace un total de 73 libros sagrados. Qué alegría, mis queridos hermanos. 73 libros sagrados en toda la Escritura. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, es muy importante conocer la bendita palabra de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 138, nos dice: la Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo Testamento y este da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente. Los dos son verdadera palabra de Dios. Jesús es el corazón de la Biblia. Sí. Es el corazón de ambos testamentos. Es una palabra viva y palpitante. Por eso, cada vez que nos acercamos a la Sagrada Escritura, ¿sí?, la palabra nos vivifica, nos da vida, porque es un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Sí. Esa es la Biblia, mis queridos hermanos. El numeral 140 del Catecismo de la Iglesia nos dice que la unidad de los dos testamentos
se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. Los 4 evangelios ocupan un lugar central en la Biblia, pues su centro es Cristo Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos aprendiendo cómo está nuestra biblioteca. La Biblia católica, mis queridos hermanos. Ya hemos descubierto que la Biblia tiene un corazón y es Jesús. Y que la Biblia se divide en 2 partes: Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 46 libros sagrados y el Nuevo Testamento 27 libros sagrados, y que hace un total de 73 libros sagrados que contiene toda la Sagrada Escritura, mis queridos hermanos y hermanas. Y la iglesia recibe y venera como inspirados estos 73 libros, mis queridos televidentes y padres de familia. ¡Qué alegría! Si estamos hablando de un testamento o de una alianza, y entonces formulamos una pregunta: ¿a qué alianza se refiere? Cuando decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, testamento también significa alianza. Y entonces surge una pregunta: ¿a qué alianza se refiere? En el Antiguo Testamento o Antigua Alianza se refiere a la alianza que Dios estableció con el pueblo de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Y en el Nuevo Testamento o Nueva Alianza se refiere a la alianza que Dios estableció con toda la humanidad, ¿sí?, por medio de nuestro Señor Jesucristo en el monte Calvario. La alianza en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, fue sellada por Dios, y el cumplimiento de esta alianza es que el pueblo de Israel tenía que cumplir los 10 mandamientos. El sello de esta alianza son las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos de la ley de Dios. El sello sería cumplir los 10 mandamientos, ¿sí? Y el pueblo, al vivir los 10 mandamientos, se convertían en el pueblo predilecto de Dios. Y ahí surge la fórmula de la alianza: ustedes serán mi único pueblo de entre todos los pueblos de la tierra, y yo seré su único Dios. Nos dice Éxodo en su capítulo 6, versículos 7 al 8. Ahora bien, la alianza en el Nuevo Testamento fue sellada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No importando la raza,
el color, la lengua. Cuando Cristo muere en la cruz y derrame su sangre preciosa por el perdón de los pecados de todos los hombres, ¿sí? Todos quedamos sellados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo encontramos en San Lucas, en su capítulo 22, versículo 20 al 38. Y esta sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es precisamente la que comulgamos todos los días, pero especialmente los días domingos en la Sagrada Comunión. San Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28, mis queridos hermanos. Número 3. Nombres que recibe la Biblia. Sí. Nombres que recibe la Biblia. La Biblia recibe otros nombres. Sagradas Escrituras, palabra de Dios, libros inspirados, sagradas letras y el libro de los libros. La Biblia se le conoce como Sagradas Escrituras. Son sagradas por la misma razón que el Espíritu Santo ha descendido para inspirar a los autores humanos de la Biblia, de los cuales Dios se sirvió, sí, como intérpretes de las Sagradas Escrituras. El numeral 137 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la interpretación de las Sagradas Escrituras inspiradas debe estar sobre todo atento a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. Nos dice Éxodo en su capítulo 4, versículo 5, mis hermanos. La Biblia se le conoce como palabra de Dios. Y lo es palabra de Dios, mis queridos hermanos. No es palabra de hombres. Es palabra de Dios expresada en lenguaje humano. ¿Sí? Es una palabra divina, porque viene de Dios, porque Dios es el autor por excelencia de la Sagrada Escritura. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 136 nos dice: Dios es el autor de la Sagrada Escritura, porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos, da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. Qué alegría, mis hermanos y hermanas. La Biblia se le conoce como libros inspirados. El Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, ha inspirado los libros de la Sagrada Escritura y asistió a los autores
sagrados o llamados agiógrafos para que escribieran la palabra inspirada. El numeral 106 del Catecismo de la Iglesia nos dice: Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, sí, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, y como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería, nos dice el numeral 106 del Santo Catecismo de la Iglesia Católica, mis queridos hermanos y hermanas. Qué alegría, qué gozo. Los libros inspirados enseñan la verdad, ¿sí?, como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirman el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, mis queridos hermanos, y fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra. La Biblia se le conoce como Biblia tradicionalmente porque es una biblioteca, es decir, una colección de 73 libros sagrados. La Biblia se le conoce como sagradas letras. El gran apóstol de los gentiles, nuestro apóstol San Pablo, en una de sus cartas a su hijo espiritual Timoteo, le llama sagradas letras la Biblia, mis hermanos. La Biblia se le conoce como el libro de los libros. La Sagrada Escritura se ha ganado un bello título, el libro de los libros, porque es el libro más vendido, más difundido, más conocido, más amado en el planeta Tierra, mis queridos hermanos. Mucho más que el Corán, mucho más que las Vedas. Y así será, porque es palabra de Dios, de la cual nos sentimos bendecidos de leer, meditar todos los días. Qué alegría, mis hermanos y hermanas. Estamos conociendo nuestra biblioteca, nuestra Biblia católica, mis queridos hermanos y hermanas. Antes de continuar, vamos a saludar a todos nuestros hermanos que están con nosotros. Saludos cordiales para mis hermanos, a los que están en sintonía de Canal 81 BD Televisión, a los que están también en sintonía de Producciones García. Vamos a dejar con un video y pues después de este video vamos a continuar desarrollando nuestro tema, mis hermanos. Saludos cordiales, un abrazo fraternal para todos ustedes.
Continuamos, queridos hermanos y hermanas, y estamos abordando el tema en esta oportunidad: introducción a la Biblia católica. Estamos en este mes de septiembre. Es una gran bendición, queridos televidentes, padres de familia. La iglesia dedica un mes especialmente para la Sagrada Escritura, porque precisamente el 30 de septiembre es el día de San Jerónimo. San Jerónimo, mis queridos hermanos, un gran santo de nuestra iglesia católica, hizo una gran misión en nuestra iglesia. Por eso él fue quien tradujo las Sagradas Escrituras del idioma arameo, hebreo, griego al latín. A él se le debe esta gran misión de los 73 libros, mis hermanos y hermanas. Por eso en este mes estamos el mes de la Biblia. Pero no solo este mes, sino que todos los días. Sí. Pero la iglesia dedica un mes para meditar, reflexionar y introducirnos más a la Biblia católica. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? ¿En qué idioma se escribió la Biblia, mis hermanos y hermanas? 3 son los idiomas en que se escribió la Biblia: hebreo, arameo y griego. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que era la lengua propia de Israel. Sin embargo, más tarde, el arameo suplantó al hebreo, siendo un dialecto de este en el que Jesús hablaba a su pueblo, mis hermanos. Finalmente, en griego se escribieron algunos libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento, exceptuando el Evangelio de San Mateo, que se escribió en arameo. Y que todos sabemos, mis hermanos, como creyentes en Cristo Jesús, en el año 382 a 86, hermanos y hermanas, por el Papa Dámaso y también por San Jerónimo, se hizo la traducción de las Sagradas Escrituras del arameo, hebreo, griego al latín. Qué alegría, mis hermanos, qué gran misión de nuestra iglesia cristiana católica. Vayamos con otro: géneros literarios de la Biblia. Géneros literarios de la Biblia son diversos modos de hablar que utilizan los escritores de una determinada época y lugar, que expresen sus sentimientos y transmiten sus mensajes. Entre los libros, queridos hermanos, es importante conocer libros pentateucos. La palabra Pentateuco viene de la lengua griega y significa libros de los 5 rollos. Estos libros son considerados como una sola unidad y se les llama la Torá o ley. Se llama la Torá o ley porque fundamental de estos libros era la ley de Moisés, dado por Dios
en el monte Sinai. Es decir, las prescripciones que regulan la vida moral, social y religiosa del pueblo, mis queridos hermanos. Libros Pentateucos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El autor del Pentateuco es el profeta Moisés. El profeta Moisés. El organizador del pueblo de Israel, que vivió en el siglo XV antes de Jesucristo. Libros históricos. Los libros históricos describen la historia del pueblo de Israel con toda su cultura y tradición. Está el libro de Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, primero de Macabeos y segundo de Macabeos, mis hermanos. Libros proféticos. ¿Qué son los libros proféticos? En ellos encontramos voces que denuncian la injusticia y proclaman la esperanza. Está el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Libros didácticos o sapienciales. ¿Qué son los libros didácticos? Nos enseñan e instruyen a través de poemas, oraciones, súplicas. Son frases llenas de corduras y de sensatez. Son 7 oportunidades o 7 caminos para ser felices. Querido hermano y hermana, ¿quieres ser feliz? Pues entonces descubre los libros didácticos en la Sagrada Escritura. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Ahora vayamos con el Nuevo Testamento, los Evangelios. Evangelio significa buena noticia. ¿Sí? Esta buena noticia se refiere a la vida y a la predicación de Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Son los 4 libros más importantes del Nuevo Testamento, porque narran la vida de Jesús, su muerte, pasión y resurrección, mis hermanos. Estos libros, sí, fueron escritos por personas que vivieron en la época de Jesús y narran los acontecimientos que ellos mismos presenciaron, o de los que otros cristianos también fueron testigos. Los autores de los evangelios son los evangelistas inspirados por el Espíritu Santo: San Mateo, San Marcos,
San Lucas y San Juan. Son 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Forman parte de la Escritura y en particular en el Nuevo Testamento. Vayamos con Hechos de los Apóstoles. Describen los orígenes de la iglesia y como los primeros seguidores de Jesús continúan su misión. El autor de los Hechos de los Apóstoles es San Lucas, mis hermanos y hermanas. Cartas paulinas son cartas o epístolas escritas por el apóstol San Pablo. En total fueron 13 cartas escritas. ¿Sí? 9 cartas son para las iglesias de los lugares a donde él mismo llevó el evangelio de Cristo: a los romanos, a los corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses y tesalonicenses. Y las otras 4 son cartas personales: primero y segundo de Timoteo, a Tito y Filemón, mis hermanos. Cartas católicas. Se llaman cartas católicas porque están dirigidas a todos sin limitación geográfica. Las cartas católicas no tienen un destinatario particular. Son dirigidas a todas las iglesias. Su mismo contenido también es universal, referido para todos mis hermanos. Carta a los hebreos. Carta donde se hace una apología o defensa acerca del sacerdocio de Cristo, superior al sacerdocio levítico, mis hermanos. Y por último tenemos el libro de Apocalipsis. Es el nombre dado al último libro de la Biblia. También se le llama el libro de la revelación. El Apocalipsis pertenece a una clase de literatura que tiene que ver con temas escatológicos. ¿Sí? Y el autor es San Juan Evangelista, desde la isla de Patmos. Sí, mis queridos hermanos y hermanas. Hemos descubierto entonces así, a grandes rasgos, cómo está nuestra Biblia católica. Qué alegría, mis hermanos, qué gozo incomparable conocer nuestra fe católica, conocer a profundidad cada tema. Qué alegría. Saludos cordiales para Ciudad del Paisaje Sololá, para mi hermano José Bosel, a mi hermana Telma, también a mi hermano Oscar Giatz. Quiero saludar a mi hermano Oscar.